Bienvenidos a una nueva historia, El prometido de la dama peculiar. Antes de empezar el video, quiero mandar un saludo muy especial a los nuevos miembros del canal. A Rosario Mengibar, Catherine Arias, Antito, Wendy Fierro, Betsabel Oyola y Ozono Juegos. Muchísimas gracias por haberse unido al canal. Ahora sí, empecemos con el video. En el centro del templo, un gran dragón dormía. Frente a él, arrodillada, una joven pelirroja llamada Rebeca rezaba. Para ella el dragón, al que llamaba el gran Arlet, era una figura sagrada que lo veía todo. Había acudido allí con un conflicto personal. Su padre quería que se casara y abandonara la alquimia. Según él, a los 24 años, era hora de dejar su oficio y formar una familia antes de quedarse sola. Rebeca no entendía por qué debía abandonar la alquimia ni por qué casarse con alguien que no amaba. Había crecido en una familia prestigiosa, los O'Clain, reconocidos por su legado alquímico en el imperio. Su familia había construido su reputación durante generaciones y ahora dirigía en el taller alquímico más importante del continente. Su padre, James, era el alquimista célebre, conocido como el padre de las armas, por su contribución a la fuerza militar del imperio. Aunque James visitaba el taller con frecuencia, no lo hacía por trabajo, sino para ver a Rebeca. Un día la encontró trabajando en silencio. Quedó sorprendido por su nivel de concentración, pero decidió hablar con ella. Intentó mostrarse firme y le pidió que dejara la alquimia. Ella, confundida, pensó que era una queja menor, pero su padre fue claro. Debía dejar su vocación y prepararse para el matrimonio. Rebeca protestó. Quería seguir con su trabajo. James le confesó que William no aceptaría cuidarla cuando él muera. Además, James no tenía suficiente patrimonio para asegurarle una vida independiente. Aún así, Rebeca insistía en que su felicidad estaba en la alquimia, no en el dinero ni en el matrimonio. James se alteró. Gritó que había hecho una promesa a su difunta esposa y ahora se arrepentía de haberle permitido que su hija se involucrara en la alquimia. Para él no era una ocupación viable. Le dio tiempo a Rebeca para reflexionar sobre sus decisiones y le ordenó centrarse en su futuro como esposa. Por esta razón, Rebeca había ido al templo para contárselo todo a Arlet. No quería casarse ni renunciar a lo que amaba. Creía que su padre nunca la había considerado una alquimista valiosa y eso le dolía. Pero también sentía que el dragón, símbolo de la sabiduría, conocía la verdad, que ella tenía un destino mayor en la alquimia. Aunque estaba confundida, decidió mantenerse firme. Aún no era el momento de demostrar su verdadero potencial, pero sabía que llegaría. Su objetivo era seguir defendiendo el legado de su familia y su derecho a elegir su camino. Dudaba si debía huir de casa. Mientras reflexionaba, alguien la escuchaba a escondidas en el templo. Rebeca pidió ayuda a Arlet. Entonces notó un pañuelo en el suelo. Al tocarlo, levantó la vista hacia la estatua del dragón y le preguntó si había sido un regalo. La tela era suave y tenía un aroma especial. Rebeca lo abrazó, aunque no sabía quién lo había dejado allí. Al mismo tiempo, el hombre que la había estado escuchando abandonaba el templo. El pañuelo aparentemente le pertenecía a él. Unas horas antes de visitar el templo, Carly Rowister, duque del imperio Astein, ¿qué layos dijo? El primer maestro de la espada en 500 años, estaba en un pasillo donde muchas chicas conversaban entre sí. Al notar su presencia comenzaron a admirarlo abiertamente. Aunque destacaban su título y apariencia, lo que más comentaban era su físico, su altura, sus hombros anchos y el deseo de acurrucarse con él. Tómame a mí.
Carly se sentía incómodo por estos comentarios. En medio de ese alboroto, Hayley Carsius, hija del duque Carsius, intervino y pidió que dejaran pasar a Carly, ya que había sido convocado por el ex emperador. Aunque las demás chicas criticaron su actitud, obedecieron. Carly aprovechó la oportunidad para retirarse, pero al mirar atrás, notó a Hayley mirándolo con una sonrisa extraña que le provocó escalofríos. Ya en la oficina del ex emperador, Carly lo saludó, pero le pidió evitar formalidades. Fue directo al grano. Quería saber cuándo se casaría. Carly, sorprendido, respondió que no tenía planes. El hombre insistió, argumentando su preocupación por la edad de Carly y su deseo de cumplir una promesa hecha al padre del duque, quien fue su amigo cercano. Le recordó que debía asistir a su boda en su lugar. Carly le pidió más tiempo, asegurando que aún no encontraba a la mujer indicada. El ex emperador, molesto, le dio un ultimátum. Debía casarse ese mismo año o él mismo lo obligaría. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Después de la reunión, Carly salió al balcón a reflexionar. Fue interrumpido por el joven emperador Auberit, quien se mostró comprensivo. Auberit mencionó que si su padre había llegado a ese punto, entonces su tía ya se había rendido. También le recordó que a los 28 años ya era edad de casarse. Incluso sugirió a Hayley como posible candidata, pero Carly no mostró interés. Auberit le advirtió que rechazar a Hayley podría causar tensiones con su familia, lo que complicaría su situación. Carly decidió marcharse, confirmando que iría al templo, el lugar que consideraba más tranquilo. Al llegar, fue recibido por personas con capas negras. Al entrar, se detuvo al ver algo inusual. La chica pelirroja arrodillada en el centro del templo, con lágrimas en los ojos y las mejillas enrojecidas. Esa imagen le resultó familiar. Recordó haberla visto antes, sentada en el suelo, leyendo un libro y sonriendo. Hace 10 años, en una fiesta, Carly intentaba evitar a un grupo de mujeres que lo seguían constantemente. Se escondió detrás de un árbol y al no encontrar una salida, corrió hacia el palacio. Entró a la despensa creyendo que era un buen lugar para ocultarse. Al relajarse, notó que no estaba solo. Una chica pelirroja concentrada en un libro estaba sentada frente a él. Ella no lo vio al principio, pero cuando lo hizo, gritó asustada. Luego lo interrogó, pensando que le estaba buscando, pero él negó con la cabeza, dejando claro que no era así. Ella se calmó y sonrió, lo que desconcertó a Carly, ya que no esperaba que alguien no reaccionara como las demás mujeres. La chica volvió a concentrarse en su libro, ignorándolo por completo. Esto lo hizo dudar. No sabía si debía quedarse o irse. Escuchó que murmuraba algo sobre una fórmula y se dio cuenta de que el libro trataba sobre alquimia. Intentó llamar su atención tosiendo, pero ella no reaccionó. Al insistir, finalmente lo notó. Él le explicó que había entendido mal una parte de la fórmula. Ella, sorprendida, lo agradeció sinceramente. Carly se apartó, aún observándola. Se dio cuenta de que era la primera vez que una chica no mostraba interés en él. No sabía si ella siquiera sabía quién era él. Entonces pensó que tal vez pertenecía a la familia O'Clain, conocidos por su relación con la alquimia. También asumió que, como él, no disfrutaba de los eventos sociales. Al recordarla, en ese momento había pensado que era fuerte y le molestaba que estuviera así, pero la escuchó quejarse sobre el matrimonio, lo que le causó una leve sonrisa. La escena lo hizo recordar cuánto tiempo había pasado desde que se conocieron. Luego, cuando vio a Rebeca llorar, se acercó en silencio y dejó su pañuelo sin que ella lo notara. Cuando abrió los ojos, no entendía quién lo había dejado. Carly ya se había marchado. Luego,
Fue a ver a su madre, Adelaide, hermana del antiguo emperador. Ella le comentó que se veía mejor de lo que esperaba y mencionó que el emperador había decretado algo sobre él. Carly confesó que así fue, aunque no entendía por qué su apariencia le sorprendía. Ella intentó explicarse, pero él la interrumpió y le preguntó qué pensaba de la familia O'Clain. Adelaide pensaba que era una familia con una historia cuyo primer miembro fue un alquimista legendario. También mencionó a James, el anterior jefe de familia, quien contribuyó significativamente al imperio. Carly sonrió y su madre comprendió el motivo de la conversación. Al escuchar el nombre de la hija de James, Rebecca O'Clain, entendió lo que su hijo planeaba. Carly confirmó que tenía la intención de enviarle una propuesta de matrimonio. Señor, qué suerte tienen algunos. Tiempo después, Rebecca fue llamada a una habitación donde estaban casi todos los miembros de la familia: William, su esposa Judith, su padre y Luke. La atmósfera era tensa, lo que le hizo sospechar que algo serio estaba ocurriendo. William le entregó un sobre y le informó que había recibido una propuesta de matrimonio. Rebecca no entendía nada, sobre todo por la actitud sombría de todos. Mentalmente se preguntó si realmente no le quedaba otra opción más que abandonar la alquimia y casarse. Al abrir la carta descubrió que la propuesta venía del duque Rowister, algo inesperado para todos. Ese mismo día fue enviada a verlo. Vestida con un elegante vestido, bajó del carruaje y se sorprendió al ver la imponente propiedad del duque. El mayordomo la condujo hasta la sala de recepción, donde la esperaba el duque. Rebecca estaba muy nerviosa e intentó calmarse observando el lujoso entorno. Cuando lo vio, él se presentó con una sonrisa. Ella trató de proceder segura, pero tropezó con sus palabras. Él no reaccionó a su torpeza y le invitó a tomar el té, lo cual ella aceptó. Carly fue directo. Le preguntó si estaba sorprendida por la propuesta. Rebecca, aún incómoda, admitió que sí, y dijo que no se sentía digna de casarse con alguien como él. El duque se rió brevemente y se disculpó, mencionando que le causaba gracia recordar que 10 años atrás ella lo ignoró por leer un libro. Luego, de forma repentina, dijo que no tenía intención de casarse con ella. Rebecca reaccionó con sorpresa y exigió una explicación. Le contó que todos en su entorno la estaban presionando para aceptar, incluso bajo amenazas de ser rechazada por su familia. Carlis le confesó que él también estaba siendo presionado, en su caso por el antiguo emperador. No quería casarse y su situación era aún más difícil. Por eso le había enviado la propuesta. Pensaba que ambos estaban en la misma situación. Rebecca comprendió entonces que él la había escuchado cuando fue al templo a pedir ayuda. Él lo confirmó y le dijo que no lo había hecho con intenciones de espiarla y que había dejado a propósito su pañuelo para que ella supiera que estuvo allí. Carly pensaba que su encuentro no fue una coincidencia, sino parte de la voluntad de Arlette. Rebecca quedó impactada, ya que nunca imaginó que aquella súplica en el templo sería escuchada, y mucho menos por alguien como el duque. Rebecca no supo cómo responder a la propuesta del duque, así que le pidió que se la repitiera. Él confirmó que quería un compromiso falso que duraría entre 3 meses a 2 años. La idea era evitar la presión de un matrimonio arreglado impuesta por el antiguo emperador. Ella dudaba, pensando que al terminar el compromiso, la presión volvería con más fuerza, pero Carlis creía que en 2 años la situación cambiaría, ya que entonces renunciaría por completo a cualquier poder restante del ex emperador, eliminando su influencia. Rebecca le preguntó si el nuevo emperador también lo presionaría, pero Carlis le dijo que no, ya que no tenía interés en arruinar su relación con él por un tema trivial como el matrimonio. Le propuso que durante el compromiso ella se quedara en su residencia bajo el pretexto de recibir lecciones nupciales. En realidad tendría total libertad para hacer lo que quisiera,
Incluso le ofreció acondicionar uno de los edificios con su propio taller. Esto sorprendió a Rebeca, que nunca había tenido un espacio propio para trabajar. Además, Carlis le prometió que al finalizar el contrato la patrocinaría de por vida. Vivienda, equipo de investigación, libertad para vivir donde quisiera y apoyo financiero continuo. También le ofreció invertir en un taller grande si ella lo deseaba. Rebeca pensó que él quería usar sus habilidades alquímicas, pero él negó que esperara algo a cambio. ¡Qué buen servicio! Ella entendió que Carlis realmente rechazaba el matrimonio y que esta era su forma de evitarlo. Le creyó, pero le pidió tiempo para pensarlo. Él aceptó sin presionarla. Al volver a casa, su padre y Judith la llenaron de preguntas, pero Rebeca evitó responder, prometiendo contar todo después, y se encerró en su habitación. Poco después, su padre entró a hablar con ella. Le dijo que entendía lo difícil que era la situación y que Luke también estaba preocupado. Notó que su hija no fue al taller como solía hacer y le preguntó si el duque era una buena persona. Ella le dijo que sí, que era demasiado bueno para alguien como ella. Su padre intentó consolarla, diciéndole que ser duquesa implicaba responsabilidades, pero también privilegios, y que no había mejor familia con la cual casarse. Rebeca pensó en aclararle que no se trataba de un matrimonio real, sino de un contrato, pero guardó silencio. Su padre mencionó que había soñado con su madre, quien le preguntó si su hija era feliz. Él no supo qué responder, pero añadió que cuando volviera a soñar con ella, le diría con orgullo que su hija se convirtió en una duquesa y que sería feliz. Ella no supo qué decir. Su padre se despidió con una sonrisa y le pidió que descansara. Ya sola, Rebeca no sabía qué decisión tomar. Para despejar su mente fue al taller. Al entrar notó que todos la saludaban con temor. Algo había ocurrido. Rebeca notó que algo andaba mal y fue rápidamente a su lugar de trabajo. Al llegar, descubrió que su escritorio había desaparecido. Al interrogar a otros alquimistas, estos le dijeron que su hermano William había ordenado el día anterior retirar todas sus pertenencias, argumentando que ya no las necesitaría porque pronto se casaría. Rebeca, preocupada, preguntó si al menos se había conservado su información de trabajo, pero le confirmaron que William lo había tirado todo. Frustrada y furiosa, fue a enfrentar a su hermano. Al llegar a su oficina lo encontró revisando documentos y lo confrontó directamente, exigiéndole saber por qué se había deshecho de sus cosas. Él le respondió que ahora era el jefe de la familia y que ella debía mostrarle respeto. También afirmó que su trabajo como alquimista era una ilusión infantil que debía abandonar al estar por casarse. La discusión subía de tono. William le dijo que todo lo que ella había hecho era inútil, que nadie la reconocía como una verdadera alquimista y que solo tenía un lugar en el taller por ser hija de su padre. Rebeca defendió su trabajo y preguntó qué había logrado él como alquimista. William respondió que buscaba resultados reales, como lo hacía su padre, no fantasías como la piedra filosofal. Ella le preguntó si en alguna ocasión su familia había tenido éxito desarrollando armas, pero sabía que no. Aún así, William seguía criticándola. Rebeca entendió que él solo estaba ahí por su apellido, sin méritos propios, y que intentaba hacerla sentir inferior porque no podía aceptar su propio fracaso. Antes de irse, Rebeca le agradeció. Gracias a él, entendió que no debía seguir esperando reconocimiento. Le dijo que aceptaría el compromiso con el duque y que no se arrepentiría. William se quedó preocupado. Empezó a pensar que si su hermana se casaba, podía irse de la familia y que perdería el apoyo económico que había dado por hecho. Aún así, estaba convencido de que ella no podría continuar como alquimista después del matrimonio. Rebeca fue a ver a su padre. Al contarle lo sucedido, él le dijo que no se molestara,
que pensaba que ella iba a dejar la alquimia de todas formas al casarse, aunque no justificó que William se deshiciera de sus cosas sin permiso. Coincidió en que ahora debía enfocarse en su compromiso. Rebecca no esperaba esa respuesta de él. A pesar de estar enfermo y con tos, su padre trató de consolarla diciéndole que no importaba si era alquimista o no, que seguiría siendo su hija. Pero esas palabras hicieron que Rebecca se preguntara si alguna vez su padre la había visto realmente como una alquimista. Pensó en toda su familia. Nadie la había reconocido nunca. Ese fue el golpe final. Rebecca tomó la decisión definitiva. Aceptaría el compromiso, pero no para renunciar a la alquimia. Lo haría para demostrarle a todos que era una verdadera alquimista, sin depender del apellido O'Clain ni de la aprobación de su familia. Carly estaba revisando documentos cuando el mayordomo lo interrumpió para anunciar la llegada de Rebecca. No esperaba verla tan pronto y pensó que había tomado su decisión con demasiada rapidez. Los sirvientes comentaban entre ellos si realmente habría un compromiso, ya que él nunca había mostrado interés en las mujeres en el pasado. Rebecca lo esperaba en la sala. Al verla, Carly sonrió. Se acercó, se inclinó en señal de saludo y le deseó los buenos días. Ella se disculpó por llegar tan temprano, pero él le dijo que no había problema. Notó que tenía ojeras y parecía agotada, así que le preguntó si había pasado algo. Ella respondió con una sonrisa que simplemente no había dormido bien. Él insistió y le preguntó si ya había desayunado. Ella dijo que no tenía apetito. Carly, aunque ya había desayunado, le mintió, diciéndole que él tampoco había comido, y le propuso desayunar juntos. La intención era que ella pudiera comer tranquila. Durante el desayuno, él le preguntó si había ido para darle una respuesta. Rebecca confirmó con seguridad que aceptaba el compromiso. Carly se sorprendió por su decisión, ya que antes ella había mostrado muchas dudas. Le preguntó qué la había hecho cambiar de parecer tan rápido. Rebecca iba a responder, pero en ese momento entraron las doncellas con la comida. Carly le ofreció un platillo especial, conocido incluso en la capital. Ella lo probó y elogió la cocina. El duque observó su reacción con agrado. Aunque ya había comido, había mentido para acompañarla y facilitarle el momento. Le aseguró que mientras el contrato estuviera en vigor, la consideraría como alguien de su círculo más cercano, aunque el compromiso fuera falso. Le prometió respeto absoluto. Esto la desconcertó un poco, pero le agradeció y prometió actuar con el mismo respeto. Le dijo que no estaba segura de cuánto podía contarle sobre su situación. Él la animó a hablar libremente, incluso si tenía que usar palabras fuertes. Rebecca se escandalizó por la idea de decir groserías frente a un duque, lo que hizo que él le propusiera llamarlo por su nombre y no por sus títulos. Para Carly, ellos tenían algo en común: el deseo de mantenerse alejados de la vida social y priorizar otros objetivos. Después, le pidió que le contara qué la había llevado a aceptar tan rápido. Rebecca le explicó que desde niña había querido ser alquimista. Recordó su primera visita al taller con su padre y cómo prefería quedarse allí mientras otras chicas aprendían etiqueta. A los 15 años, aprobó el examen con la calificación más alta, lo que le dio derecho a tener su propia mesa de trabajo, algo que ella consideraba un reconocimiento. Sin embargo, recientemente descubrió que su familia nunca la tomó en serio como alquimista. Le preguntó a Carly si también pensaba que su esfuerzo era una broma. Él le dijo que no, y que sabía que era una de las alquimistas más dedicadas y apasionadas que había visto. Ese es un verdadero hombre. Carly lo podía ver por sus manos, las cicatrices, las quemaduras y los callos. Era evidente el trabajo duro que había realizado. Le explicó que eso era parte de su entrenamiento como maestro de la espada.
Rebeca bromeó diciendo que era difícil imaginar que sus manos fueran de una noble, y mencionó que su cuñada solía criticarla por eso. Para Carly, eran señal de esfuerzo, no algo por lo que avergonzarse. Estas palabras conmovieron a Rebeca, quien rompió en lágrimas. Luego se secó los ojos y se disculpó, pero él le ofreció un pañuelo como muestra de respeto. Al aceptarlo, ella le agradeció conmovida y dijo que eso le había dado fuerzas. Prometió que lograría que su familia la reconociera como alquimista. Carly estuvo de acuerdo y le entregó el contrato. Rebeca lo revisó con atención. Mientras ella leía, Carly recordó su propio pasado, la primera vez que tomó una espada. Su maestro le dijo que nunca había visto una postura tan mala. Esto sorprendió a Rebeca, ya que él era el mejor espadachín del imperio. Pero Carly explicó que a pesar de eso, nunca se rindió. Dijo que aquellos que siguen adelante, incluso cuando se burlan de ellos, son los que logran el éxito. Estas palabras motivaron aún más a Rebeca. Ella le agradeció con una sonrisa y finalmente ambos firmaron el contrato. Luego, Carly decidió informar a su madre y a su hermana Charlotte sobre su compromiso arreglado. Ambas reaccionaron con sorpresa y desaprobación. Charlotte cuestionó en qué estaba pensando su hermano y afirmó que su tío, el ex emperador, seguramente ya sabía del acuerdo. La madre, por su parte, no entendía cómo podía haber aceptado algo así y expresó su preocupación por la prometida, ya que según ella la mujer no ganaba nada con este trato. Charlotte le explicó que si Rebeca rompía el compromiso en 2 años, le sería muy difícil volver a casarse, lo cual perjudicaría su reputación. Ambas consideraron que el acuerdo era injusto y pidieron a Carly que reconsiderara. Sin embargo, él se limitó a decir que el contrato ya estaba firmado, lo que causó aún más sorpresa. Charlotte recordó a Rebeca. La llamaban la dama peculiar en la alta sociedad, y no entendía cómo alguien como ella había aceptado un compromiso tan extraño. Dudaban incluso de si todo era un malentendido. Carly solamente les dijo que lo entenderían todo cuando la conocieran, y añadió que le invitaría a cenar en unos días para presentarla oficialmente. Después de irse, recordó el día en que conoció a Rebeca, y sonrió al pensar que ella no había cambiado desde entonces. Pronto, la noticia del compromiso se esparció. Muchas mujeres estaban molestas, ya que Carly era muy codiciado. Algunas no entendían cómo una dama como Rebeca, considerada fuera de las normas sociales, había conseguido al duque. Entre ellas, Hailey fue quien más se afectó. Había asegurado públicamente que sería la prometida de Carly, y al conocerse la verdad, se convirtió en el centro de las burlas. Encerrada en su casa, se encontraba devastada. Su padre intentó hablar con ella, pero la encontró alterada y rompiendo objetos. Ella le reprochó que Carly se comprometiera con otra a quien consideraba inferior. Su padre trató de calmarla explicándole que la familia O'Clain era importante, ya que fabricaban y mejoraban las armas del imperio. Incluso insinuó que podrían ser ascendidos de rango. Hailey no aceptaba la situación. Decía que Carly era el único que podía protegerla y se negó a considerar otras opciones, como casarse con alguien de otro reino. Acusó a su padre de haber arruinado todo y le exigió que anulara el compromiso. Él le dijo que no podía hacer nada, ya que la decisión había sido del propio Carly. Hailey terminó diciendo que si tenía que actuar por su cuenta, no sabía de qué sería capaz. ¡Esta perra está loca! Días después, Rebeca se presentó a la reunión organizada por Carly para conocer oficialmente a su madre y hermana. Estaba visiblemente nerviosa y su saludo fue torpe. Aún así, ambas mujeres intentaron tranquilizarla.
Le dijeron que solo querían conocerla antes del compromiso y entender mejor quién era. La madre se disculpó en nombre de su hijo por el contrato, ya que consideraba que un acuerdo así perjudicaba a cualquier mujer. Pero Rebeca no entendía por qué el contrato sería tan negativo, lo que sorprendió a ambas mujeres. Parecía que ella no estaba del todo informada sobre las implicaciones sociales del compromiso. Espero que les haya gustado esta primera parte de este manga, que va a ser corto, 5 partes nada más si tiene apoyo, pero imagino que ya saben por qué. El nombre de la protagonista me cautivó por completo. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like, compartir y comentarme sobre todo eso. Me encanta ver sus comentarios. Ahora sí, hasta la próxima. Ay, hacía mucho que no decía eso.